Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Leo, Nueva York registra su primer día sin fallecidos desde el inicio del coronavirus. La ciudad alcanzó su pico de contagios el 7 de abril, cuando murieron 597 personas. Fue el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos y registró su primer día sin muertos a causa del coronavirus desde que estalló la crisis sanitaria en marzo. Leo, Guayaquil y el secreto del éxito al pasar de 500 a 0 muertes por coronavirus. Leo, salen vuelos y buses a provincias. El primer avión partirá mañana del Jorge Chávez de Lima al Cusco con protocolos para evitar contagios. Abren los restaurantes en Perú al 40%. Y leo que en Colombia están pensando en otra cuarentena estricta hasta el 30 de julio. Y qué pesadilla la señora que destroza no maneja a Bogotá. Su mensaje alentador esta mañana en la FM, y llena de optimismo, y el mensaje lleno de optimismo es que esto va a durar un año. Eso es lo que ella y sus similares quieren. Un pueblo empobrecido, oscuro, parecido a Cuba o a la Cortina. Yo alcancé a estar en Polonia cuando todavía no había caído el muro. Y eso es Bogotá hoy por hoy, en Varsovia. Y ella, como un mesías, regalando pesitos y mercaditos a los supuestamente más golpeados. Los demás, que se jodan, que se queden sin nada para poderlos alinear después en medio de la pobreza, todos quebrados, empobrecidos y sin futuro. El caldo de cultivo para esos sistemas recalcitrantemente viejos, desprestigiados, podridos por la corrupción, como el caso de todos esos países que dicen tener esa misión política. Es que usan el dinero en otras cosas, cuando tendrían que hacer fuerte y sostenible la salud de la población. Así cada uno se podría ser responsable de la suya y de la de los demás, pero con la garantía de que el establecimiento tiene fortalezas en su sistema de salud para lo que pudiera venir. Pero resulta que recién ahora, en medio de la situación, se les ocurre que no hay suficientes UCI, que no hay suficientes ventiladores, que los médicos que no les pagan, y sale el sabio a decir que ¿por qué no traemos médicos de Cuba? Solo nos falta la tiquetera para el aceite, el arroz y el pedazo de carne cada mes, como en las progresistas, avanzadas y espectaculares Cuba y Venezuela. Definitivamente estamos llenos de ineptos, llenos de incompetentes. Bueno, lo de Muriel, yo sigo creyendo que en esto sí hay mucho de accidente, pero también hay mucho de irresponsabilidad. Y Muriel, yo les contaba ayer, pues tiene ese palito, ¿no? En los momentos decisivos, algo le pasa. Udinese Milán jugando el descenso, saque de banda, le da la pelota a un rival y los vacunan y los bajan de categoría. El fin de semana tenían el partido atado para ser segundos y pelearle a la Juve en la recta final el título del calcio, ahora son cuartos. Mano de Muriel. Partido en Chile, Valparaíso, Sausalito, 0-0 con Argentina, memorable actuación de Ospina, lanzamiento desde el punto penal y el hombre lanzó un meteorito. Y ahora, cuando están detrás de una marca y todo, esto pudo haber sido peor, afortunadamente no fue nada. Pero esto pudo haber sido peor. Se cae la alineación esta noche. Bueno, de la suplencia, se cae la convocatoria, mejor dicho, esta noche, frente al Brescia. En una etapa en la que hay que pararle bola al tema, pues porque ellos han hecho un campañón
y no lo pueden estar tirando ahí cuando ya ayer el Inter se montó en el segundo lugar y la Lazio hay que aprovecharla porque pierde y pierde y pierde y pierde y pierde. Bueno, el tema es que está bien de salud. Esa es la parte positiva. Yo pues tengo muchas reservas y se los he dicho públicamente y no tengo por qué profundizar más. Cuando toque, toca. Por ahora no toca. Sobre su comportamiento personal, yo a Muriel lo tengo entre algodones. Lo demás, pues, ya eso se va viendo, ¿no? En la parte deportiva. 43 los positivos. No todos son jugadores de fútbol. Atención. Atenti fioravanti, boche. No todos son jugadores. Se están haciendo 40, 44, 50 muestras por equipo. Y no todos son jugadores ni componentes de cuerpo técnico. De la A, de estos 43, solamente hay 25. Solamente hay 25. El resto son de la B, 18. Hay casos, pues, en 3 equipos, Fortaleza, Bogotá y Barranquilla, un montón. Montón. Pero de la A solamente hay 25, contando los 5 que tuvo el América ayer. La gran mayoría de ellos asintomáticos, es decir, no tienen síntomas. Y se van a recuperar todos. Y el mundo sigue. Tenemos que seguir avanzando. Esto no es de cerrar las puertas y echarle candado. Lo único que uno logra cerrando la puerta, ¿no?, es poner en pausa la vida, crecer la miseria, el hambre y la inseguridad, como diría un amigo mío. Sí, es eso. Y empobrecer la gente. No, yo sé que hay mucha irresponsabilidad en el pueblo, pero también es cierto que a través de escasísimas medidas inteligentes se ha enfrentado este tema de la pandemia. Mejor a nivel nacional que a nivel local. Lo de Bogotá es caótico, absolutamente caótico. Si no es ya una ciudad en ruinas, va a ser próximamente y muy pronto una ciudad en ruinas, casi desaparecida, como en esas películas de zombies, ¿no?, que muestran las ciudades, ¿no?, todo caído, todo sucio, las calles llenas de huecos, las paredes pintadas, ningún negocio abierto y la gente buscando entre los escombros a ver qué encuentra. Qué pena. Y todo porque tenemos pésimos, no muy malos, pésimos gobernantes. Bueno, ayer el Madrid, partido bravísimo. Se los canté de entrada. No me gustaba nada ese equipo. Bueno, no me gustaba nada en el sentido, a mí me gusta ese equipo. Ese Granada tiene muy poquito y con poquito como han arbitrado los recursos, ¿cierto? Cómo han administrado las limitantes, las limitaciones. Claro, eso no lo haría un Guardiola, por ejemplo, al que le encanta comprar jugadores y que lo exoneren de responsabilidad. No, estamos hablando de la gente que trabaja, que hace un esfuerzo, son laburantes, como dice el Bocha, ¿cierto? Son laburantes extremos que con pocos recursos hacen grandes equipos. Ese Granada es un equipo bravísimo. Presiona bien, tiene distintos dibujos, se desempeña eficazmente, un par de venezolanos rendidores, un equipo que tiene mucho trabajo en las ABP ofensivas, cada pelota detenida es un altísimo porcentaje de riesgo, se aproximan mucho al gol precisamente a través de esa vía, y era muy incómodo. Le había visto 2 partidos contra Barcelona y contra Athletic, y sabía que esta mano venía chiva. El primer tiempo pues lo hizo muy fácil el Madrid, porque jugó brillantemente, porque encontró 2 golazos en 16 minutos, porque Zidane una vez más demostró lo bueno que es, en la manera como planteó el partido, 4-3-2-1, el típico árbol de Navidad, sin extremos, con el recurso de ponerle cercanía a Casemiro con Valverde por un lado y Kroos por el otro, ¿cierto? Y Modric e Isco con tendencia centro-externo, ¿cierto? Sin necesidad de ser externos, terminaron con un posicionamiento promedio de 2 centrales, Varane y Ramos, un poco más arriba Casemiro para un triángulo invertido, luego 5 volantes que llenaban el ancho del campo,
con los dos laterales convertidos en centrocampistas, Mendy por un lado, por el otro Carvajal, ¿cierto? Carvajal y Varane era un tándem por derecha, Isco y Mendy el tándem por izquierda, y quedaba como centrocampista medio de esa línea de 5 Kroos, Modric un poquito más arriba y Benzema de punta. Un partido muy bien planteado, excelentemente planteado. Y por eso en el primer tiempo las cosas andaban tan bien, ¿no? Ya en la segunda parte llegó el mini partido de ellos y lograron ese gol. Error, conducción, no puedes conducir por carril central ante equipos que tienen presión agobiante. Pues perdió la pelota Casemiro, todos los demás compañeros de él estaban en actitud ofensiva. Cuando van a cambiar el chip para hacer la transición, ya el otro está encima, tiene 4 o 5, aprovecha el espacio, la espalda de Carvajal y define el venezolano. Listo. Y ahí el partido se aprieta y ahí se ven las cosas buenas de ese Granada. Por algo no habían podido ganarle los grandes y Barcelona cayó ahí en los Cármenes. Y tuvo que intervenir Courtois 2 veces, notable, ¿cierto? Courtois y Mendy son apuestas, bueno, casi todas son apuestas de Zidane. Si usted mira, Mendy es apuesta de él, Courtois es apuesta de él, Casemiro es apuesta de él, Valverde es apuesta de él, la recuperación de Modric y la recuperación de Isco, apuestas de él, la recuperación de Benzema, apuestas de él, y después entraron 2 de los 3 del VAR. El VAR es Vinicius, Asensio y Rodrigo. Entraron Rodrigo y Asensio, también apuestas de él. En fin, no hay nada que hacer. Más bien, sí me parece muy triste que una institución de pantalón largo, grande, ejemplo, de señorío, responsabilidad, caballerosidad, historia, ¿no? Como el Real Madrid, se deje mamar gallo por 3 tipos. Ese Bale, por ejemplo, un tipo que se gana 400, ¿qué? Algo así como, por ahí me dieron el dato exacto ayer, me dieron del mismo Madrid el dato exacto. Se gana como 400.000 euros a la semana, una cosa así. No, hombre. Y ha sentado, echado ahí, ¿no? Sí, echado como un bulto. Y con haciendo rosquillas en los ojos, ¿no? Como si tuviera unos lentes. Otras veces muerto de la risa, se quita la mascarilla, le importa un carajo todo. Y lo permite el Madrid. Y el señor James Rodríguez, que se da el lujo de decir, no, que no me convoquen. ¿Cómo así? Si eres un empleado al que te pagan. Y llegó un momento, como hace 2 partidos, en el que faltaban jugadores al punto de que una convocatoria de 23 llegó a 22. Solamente llamaron 22. El señor Jovic, que hace lo que le da la gana. Hoy le hicieron un test más, afortunadamente salió negativo y venga a trabajar. Pero casi se contagia, recibe visitas sin permiso, se vuela, como pasó al comienzo de la cuarentena, que hace una barbacoa con un montón de amigotes a serbios, y no pasa nada. Y no hay ninguna sanción. Ese es un pésimo ejemplo. Yo creo que estos 3 caballeros tendrían que tener, por lo menos, ante el escarnio público, una amonestación. Por lo menos. Esa parte sí me ha dejado muy triste. Sí, de pronto internamente ellos tomarán sus medidas, pero no, es que también el escarnio público es fundamental. Por eso, en algunos países musulmanes, el viernes, que es el día festivo, le cortan la mano al que roba. Sí, para que el populorum vea que no se debe robar. Entienda por qué no se debe robar. Hay cosas que tienen que ir al escarnio público. Y más en estas instituciones que son modélicas, ¿cierto? Que son el modelo, el espejo en el que se mira tanta gente. A mí sí me parece que en esto de estos 3 caballeros ha habido demasiada laxitud. Aquí hay que castigar a quienes no cumplen con las obligaciones. Porque me imagino que cobran, ¿no? Sí cobran, pero por supuesto que cobran. Y uno, cuando es empleado, tiene que obedecer, viejo. Sí, hay un principio de autoridad. Y el principio de autoridad nunca pueden estar los empleados por encima de las compañías.
Ninguno de esos, ninguno. Ni siquiera los más encopetados están por encima del Madrid. Ni Alfredo Di Stéfano. Pues menos estos. Por Dios. Aparte que me parece que es una manera de no respaldar al técnico. Sí, yo creo que en fin, en todas, ¿cómo es que dicen? En todas las partes se cuecen habas. Bueno, eso decían antiguamente. A mí pues las habas no es que me guste mucho, pero digamos que en términos generales cada uno tiene su manera de matar pulgas. Sesión 80. Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego. Hemos venido hablando que un equipo de fútbol es un sistema abierto, dinámico, con vida, en el que las individualidades no suman, sino que interactúan. Todo eso lo hemos venido desarrollando y ayer estuvimos en la ecuación acierto-error, en el caos, ¿cierto? Cada jugada es distinta, cada reacción frente al acierto y frente al error es diferente, todos nos comportamos distinto porque somos diferentes. Entonces, ¿cómo administrar esas cosas? Por eso se llega a un estado total de complejidad. Es además un equipo de fútbol un sistema complejo. Y un sistema complejo posee más información que la que le puedan ofrecer sus partes independientemente evaluadas. ¿Sí? Para describir un sistema complejo, como es un equipo de fútbol, no solo basta con saber cómo funcionan las partes, sino también cuando esas partes se interrelacionan. Estamos, ellas solas y después en la interrelación. Y ese sistema de lo que cada uno produce y luego cuando empiezan esas partes, esos jugadores a interrelacionarse, todo eso es muy complejo. Eso se llama sistema complejo. El sistema complejo está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos crean información adicional no visible anteriormente por el observador. Y dichas propiedades se denominan propiedades emergentes. Como resultado de las interacciones entre elementos, surgen esas propiedades emergentes que son nuevas, que no pueden explicarse a partir de las propiedades de cada elemento aislado. Eso explica Alex Couto. Pero si uno va a un psicólogo alemán que en sus escritos enfrentó la teoría de la complejidad, que se llama Niklas Luhmann, en el año 91, en esa teoría de sistemas sociales, en donde enfrentó la teoría de la complejidad. Aparte, es uno de los primeros intelectuales que se interesó y que aportó significativamente a la teoría de la complejidad. Él advierte que la complejidad surge cuando el número de relaciones posibles entre los elementos de un sistema, o sea, todos esos jugadores de fútbol, aplicado al fútbol, todos esos jugadores del fútbol empiezan a relacionarse, ¿no? Ahí crece de manera desmesurada los elementos y por ende la complejidad. Cuando esos individuos, individualmente considerados, empiezan a relacionarse, van apareciendo un montón de elementos nuevos en el sistema. Y esos elementos nuevos, tantos, muchos, porque todos son distintos. Las reacciones son diferentes. Eso es múltiple. Entonces la complejidad es muy grande. Es necesario, por ende, restringir mucho más y ordenar mucho más ese enorme espacio de posibilidades. Entonces vamos a ver todas las reacciones inconmensurables, cantidades enormes de reacciones, las tenemos que agarrar y tenemos que empezar a ver qué es bueno y qué no es bueno, qué sirve, qué no sirve, qué hay que mejorar, qué hay que potenciar y qué hay que eliminar. Entonces, Niklas Luhmann lo que dice es que es necesario restringir y ordenar mucho más que siempre cuando surjan esas interrelaciones,
todo lo que vamos viendo en el sistema. Esa es la famosa teoría de la complejidad. Ahora, las relaciones, desde esa perspectiva compleja en un equipo de fútbol, nacen desde diferentes momentos, por llamarle de alguna manera. Hay unos elementos básicos que se interrelacionan en unos momentos determinados del juego. Estamos en el equipo, estamos en el partido, se van a interrelacionar esas individualidades y se interrelacionan a través de ¿qué? ¿De qué? Pues primero del balón. Estar o no en posesión de la pelota determina un cúmulo de interrelaciones en un deporte dinámico. Una cosa es con la pelota, otra cosa sin la pelota, pero en ambos casos las posibilidades de relación tienden a incrementarse exponencialmente. Sin la pelota nos tenemos que relacionar de una manera diferente a como nos relacionamos con el balón. Y ahí viene cada uno con su particular manera de actuar a entregar lo que le corresponde. Y salen todas esas sensaciones, esos elementos que tenemos que empezar, complejísimo, empezar a restringir y a ordenar, como diría Luhmann. Lo segundo es el espacio de juego. Recuerden que el terreno está delimitado y orientado en una dirección doble. Tenemos unas líneas laterales y unas líneas finales. Y ahí jugamos, en ese campo. Pero ese campo tiene doble vía, tiene ida y vuelta. Nosotros vamos, ellos vienen. Nosotros venimos, ellos van. En la medida en que se va desarrollando la confrontación, hay momentos de ataque, hay momentos de defensa, y tenemos que optimizar la ocupación del espacio dependiendo de lo que hagamos. Si estamos atacando, anchos. Si estamos defendiendo, cortos. Y ahí viene entonces la interrelación para poder cumplir con eficacia con esos principios de ataque y defensa. En tercer lugar, estamos hablando de los elementos básicos que se interrelacionan dependiendo de el balón, el espacio de juego. Ahora vamos al tiempo, porque el fútbol es una ecuación tiempo y espacio. Varias veces les he dicho que cuando atacamos buscamos tener el mayor tiempo y el mayor espacio. Y cuando defendemos, tratamos de reducir eso en el adversario, el tiempo y el espacio. El juego se realiza a través de un espacio determinado en un tiempo determinado. Ese tiempo lo enmarca la globalidad de la competencia. Jugamos partidos de 90 minutos, ya está. Pero sabemos muy bien que tenemos que administrar más tiempo cuando la tenemos y menos tiempo cuando la tienen ellos. Entonces, en la interacción, para conseguir más tiempo para poder hacer nuestras jugadas, ahí surgen cantidades de elementos que hacen esto muy complejo. Las reglas de juego. Recuerden que lo permitido y lo prohibido tienen en el cerebro unos espacios bien claros. Lo permitido y lo prohibido. Hay unos factores externos, los estados de ánimo, las exigencias competitivas. No es lo mismo para el Madrid jugar el partido de ayer que jugar el partido que viene, porque el partido que viene ya le va a demandar el título si lo gana. Ayer era que si no ganaba, se veía obligado a un montón de cosas y va cambiando el estado de ánimo y los objetivos. Además, una cosa es luchar para ser campeón, otra luchar para entrar en una copa y otra para no descender. Entonces hay unos factores externos que van generando unos elementos básicos totalmente diferentes a la hora de la interrelación. Por eso esto es complejo, estamos hablando de la complejidad. Y el equipo propio, porque la naturaleza de las interacciones vendrán definidas por variantes internas del propio equipo,
circunstancias particulares de cada jugador como parte del mismo. Y obviamente se encuentra uno con situaciones, y pongo el ejemplo del Madrid, unos jugadores que no quieren, otros que se hacen los locos y que ganan más que muchos otros que tienen que meter las nalguitas todos los 90 minutos para poder conseguir un objetivo. Entonces, al final, a través del balón, del espacio de juego, del tiempo, de las leyes o las normas, o lo que llaman en la calle reglamento, que no es otra cosa sino leyes de juego, los factores externos y el equipo mismo, vamos generando una cantidad enorme de interrelación. La interrelación con el balón, de tenerlo o no tenerlo, del campo, de si somos anchos o cortos, del tiempo, si queremos tener más tiempo para poder atacar y reducir el tiempo del adversario. Todo eso va generando unas reacciones, unas actuaciones individuales, apuntando al acierto, que van, por supuesto, multiplicando el sistema, lo van saturando. Y ahí es cuando el líder tiene que entender qué es lo que debe escoger, restringiendo más y ordenando más, como diría Luhmann, todo lo que está viendo. La conclusión es simple. El equipo es un sistema complejo, la incertidumbre abre muchas vías, el caos obliga a apuestas y el individuo debe acomodarse a una interacción permanente, sincronizada y efectiva. Entonces, concluimos que el fútbol, el equipo de fútbol, es un sistema abierto, dinámico, no lineal y complejo. La complejidad viene del caos, de lo imprevisible que es, del acierto, del error y de, básicamente, la interacción, la interrelación, la relación entre las partes, porque cada una de ellas genera una reacción distinta frente a la certeza y la no certeza, frente al error, frente al acierto y frente a lo imprevisible del juego. Hay que saber canalizar esa cantidad enorme de elementos que se dan con personas distintas que hacen parte de un equipo, son 11, con maneras de responder distintas dependiendo de cada evento, dependiendo de cada circunstancia, y eso hay que canalizarlo y tratando de sacar a través de esas reacciones el mejor provecho. Complejo. Esa es la famosa complejidad o el sistema complejo en el que se convierte un equipo de fútbol. Mañana, cómo identificar, cómo estructurar y cómo construir un equipo después de saber todas estas cosas que tienen mucho que ver con la unidad sellada, con la cabeza. Solamente los que han manejado grupos saben de qué se trata. Mañana será otro día. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.